Welcome to this call. This is going to be a very important call for everybody. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta llamada muy importante que vamos a cubrir el día de hoy. I have been working extremely hard to put in motion the beginnings of momentum for both Colombia and Mexico. He estado poniendo mucha emoción y trabajado fuertemente, extraordinariamente fuerte para poner un gran momentum para México y Colombia. Sales and marketing teams are really executing a lot of different systems to make everything more streamlined. Hemos puesto para México y Colombia una serie de sistemas para que todos nos mantengamos justo en línea. And so you're going to see at the next and upcoming events, the regional events coming by the end of the month, a whole new presentation be given by the top leadership, as well as a lot of the trainings on how to do the business done in much more of a streamlined fashion. Y ahora van a ver que vamos a tener muchos eventos para final de mes en ambos países, así como nuevos entrenamientos, nuevas presentaciones, nuevos documentos, donde todo va a estar súpermente bien acomodado para que ustedes puedan potencializar su negocio. I'm extremely confident that what we have put together is going to help you become more effective at building larger teams and producing more revenue. Y estoy muy seguro que todo lo que estamos haciendo, vamos a poner equipos, mayor número de personas en los equipos y con un mejor ingreso. Which, of course, will produce more income for all of you. Lo cual producirá mayor ingreso para todos ustedes. I'm going to do a training today that is going to piggyback what I did last week. Y quiero poner un entrenamiento más o menos de lo que hablamos un poquito la semana pasada. I had a lot of good feedback about this training, so I figured I would give you chapter 2 of that training. Recibí una excelente retroalimentación de lo que hablamos la semana pasada y entonces vamos a pasar al capítulo 2 de este entrenamiento. But first, what I want to do is update everybody on what is happening all over Latin America. So first, what I'd like to do is have you hear what's going on in Mexico at the end of this month, and then Juan will turn it over to Eduardo to cover all the events happening in Colombia. Perfecto. Entonces vamos a actualizarlos primero con la información que tenemos. Primero vamos a empezar con México, con Juan Carlos, y después pasaremos con Eduardo para hablar sobre Colombia. Thank you, Larry. I will start. Bueno, nada más para, les quiero notificar que estamos teniendo muchas visitas de los vicepresidentes superiores y COCs que vienen a visitar nuestro país y que vuelven a sembrar la semilla para mucha gente, pero sobre todo también a entrenamientos. Entonces les voy a avisar estas fechas para que anoten para México. El 25 de septiembre tendremos a Brian Sachs en Guadalajara. La información va a estar ya a través de las redes sociales, de Facebook, de nuestro correo electrónico. Vamos a mandar toda la información, dónde comprar los boletos, como la información general. El 27 de septiembre estará Efraín Tejada en Puebla haciendo una sesión de liderazgo con todos los brand leaders. Y al siguiente día, 28 de septiembre, Efraín va a estar con Rival Murad, con Agustín Molina y conmigo estaremos en Puebla también haciendo una presentación de entrenamiento. El mismo día, el 28 de septiembre, también tendremos a Brian Sachs, pero ahora en Chihuahua. Va para el norte del país. Y el 2 de octubre estará Brian Sachs en la Ciudad de México, junto conmigo, para también dar un entrenamiento y una presentación. Toda esta información la van a recibir, como se los comentaba, por redes sociales y por email. Recuerden que esta información es para ambos países, México y Colombia, porque si tienen gente que conozcan en estas ciudades, mándelos, invítenlos. No importa en dónde vivas, tú los puedes invitar. Y ahora quiero darle la palabra a nuestro director regional de Latinoamérica, una persona que acaba de entrar, pero que tiene muchísima experiencia, alguien que tiene mucha visión y que tiene toda la energía del mundo para llevar y potencializar y de verdad construir puentes enormes en toda América Latina y con todos ustedes, el señor Eduardo Otero. Bienvenido, Eduardo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Quiero confirmar que me estés escuchando bien tú. Perfecto. Juan, muchísimas gracias por esos eventos que tenemos para México y coincido contigo que a medida que estemos trabajando un solo ritmo para Latinoamérica, México y Colombia, vamos a saber que nuestro negocio de pronto no es en Querétaro, no es en Puebla, no es en Bogotá, no es en Cali, sino que ya podemos tener una visión de todos los eventos que están sucediendo tanto en México como en Colombia. Y para esto es que quiero
mostrarles y quiero decirles que igual nota sobre los eventos que tenemos para el cierre de este mes. Y estos son unos eventos que todo el equipo de liderazgo en Colombia se ha puesto la camiseta de Flash para poder tocar, de verdad, yo les digo exactamente estamos hablando de, ya les confirmo, estamos hablando de, un segundo más, 11 ciudades con las que vamos a estar en cierre de mes. Entonces, estas 11 ciudades queremos que todo prospecto que tú tengas va a tener la oportunidad de estar en estos eventos, escuchar la nueva presentación que se lanzó el día de ayer, que fue totalmente exitosa. Van a estar entrenándose y capacitándose con los mejores. Entonces, tenemos que el sábado 21, anoten, sábado 21, de 3 a 6 p.m. tenemos en la ciudad de Cali, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga, y vamos a estar con Víctor Hernández, Alex Londoño, Liliana Gomares, Jimmy Paola Quintero, Santiago Casino, Héctor Galensky, Lonela y Eduardo, Diana Alderetti, Nicolás Gil en estas ciudades. Y para el siguiente sábado, que es el cierre de mes, sábado 28, vamos a estar en ciudades como Villavicencio, Medellín, Pereira, Apartadó, Montería, Valledupar, Cúcuta, junto con Julián Sánchez, Natalia Ramírez, St. Darwich, Julio Vargas, Alex Londoño, Víctor Hernández, Miguel Díaz, Leonela García, Eduardo Melado, Benito Vega y Gustavo Salguero. Recuerden que son eventos de 3 a 6 de la tarde para que no se los pierdan. Recuerden que esto va a ayudar a esos prospectos que ustedes vienen trabajando, conozcan de la compañía, conozcan de la oportunidad, conozcan de los líderes y los ayudemos a pasar por ese tubo de información que le queremos compartir al prospecto. Sabemos que el prospecto no se cierra en una sola llamada, en un solo video, sino que va pasando de evento en evento, va pasando de presentación, de dinámica, que contamos con ustedes, los líderes, para que ese prospecto fluya y termine siendo parte del equipo de Flash Latinoamérica. Quería compartirles esto y para esto quiero dejarlos con la persona con la que tuve la primera oportunidad de escuchar de ACN, de escuchar de él mismo lo que sería la visión que tiene la compañía, una visión que viene en él hace 24 años. Hoy en día la tiene creo que todavía más fuerte y es esa persona que quiere llevar nuestro liderazgo corporativo junto con el liderazgo de ustedes a otro nivel. Y para eso los dejo con el señor Larry Raskin. Mucho gracias, Eduardo. And I know you're getting used to all this, brother, but it'll come to you, man. It's exciting to have you part of this team. Es muy emocionante tenerte parte de este equipo, Eduardo. Poco a poco vamos a estar trabajando mucho de la mano, así que nuevamente bienvenido. I want to say to everybody that we are in the midst of globally making changes that are going to take us into the next 10 to 20 years. Quiero decirles y contarles a todos que estamos haciendo unos cambios a nivel global, corporativo, que nos va a poder permitir a nosotros que estamos en el campo llevar nuestro negocio a otro nivel. And it's so exciting for me that the world has been aware of Flash and ACN, mainly the parent company, for almost 27 years. Y me es impactante que las personas siguen emocionando y siguen escuchando de la oportunidad de ACN, no solamente ahora, sino lo vienen haciendo por los últimos 24 años. And we are planning out our 10-year strategy right now. It is very, very exciting what's going to be coming to Latin America. Y en este momento nos encontramos planeando la visión de 10 años a futuro. Y en esos 10 años claramente tenemos en consideración lo que sería el mercado de Latinoamérica. And all I want you to be is to be prepared. That's all I want. Y lo único que quiero para ti es que estés preparado. Solo quiero eso. Those people that are listening to me right now, this very moment, you may be here a year from now or you may not be. I'm hoping that you are. Yo esperaría que las personas que me estén escuchando en este momento se queden con nosotros porque lo que queremos de verdad es darles toda la información para que esto suceda. What I can tell you is that 10 years from now, we will be. Lo que te quiero decir es que nosotros en 10 años sí vamos a estar acá.
And you'll say one of two things, is that in 10 years, you'll say, I wish I had, or I'm glad I did. En 10 años vas a poder decir como, me hubiera gustado estar, o puedes decir que contento que me siento, aquí estoy. You know, I talked about last week, I talked about, what's it really going to take for you to have your breakthrough to see production starting to appear like never before and income like never before. And I talked about personal development. La semana pasada estuvimos hablando un poco de cómo podemos tener ese cambio, cómo va a ser este punto de quiebre en nuestro negocio que nos va a llevar a otro nivel, no solamente en el negocio, sino en nuestros ingresos. Y estuve hablando del desarrollo personal. Think of it this way. Think of it this way. Am I climbing up or am I falling down? Piénsalo de esta manera. ¿Estoy en una montaña subiendo o estoy bajando? If you want to reach the top of the ACN mountain, then you better learn how to climb. Si ustedes quieren estar en el pico de la montaña de ACN, en la punta, en el Everest, tienes que aprender cómo subir. The best way to climb the ACN mountain and to be a mountain climber is to watch, listen, learn, and model the actions of those that have done it successfully. La mejor manera en la que tú puedes llegar a la cima de ACN es siguiendo a las personas que ya lo han logrado. Y para eso tienes que observarlos, hacer, decir, actuar como estas personas lo hacen. I mean, if you've listened to me at all, ever on a call or in a meeting, I kind of talk about my history and how I decided to learn what I needed to learn. Si ustedes me escuchan en los diferentes entrenamientos que hago, muchos de ellos me refiero a mi historia y les cuento lo que yo hacía para poder tener ese éxito. And I imitated people. That's all I did. I imitated people. We covered that last week. Y la semana pasada les conté que lo que yo hacía era el juego de imitación. Yo imitaba a las demás personas. I mean, that's logical enough, isn't it? Pareciera lógico esto. Yet so few actually model those at the top. Pero lo que es impresionante es que muy pocos imitamos a esas personas que están en el tope. Most reps do what they feel is enough or comfortable for them and not what the job demands. Y muchos de los brand líderes de pronto se sienten cómodos con lo poco que están haciendo, pero no se dan cuenta todo lo que se necesita hacer para poder lograr esto. You know, when I observe failure or stagnation of brand leaders in this business, I see a couple things that I want to share with you today. Y me pasa que cuando veo a brand líderes que de pronto se encuentran, siento que están fracasando, siento que llegaron en esta zona como de confort, me pongo a pensar y digo, hay unas cosas que podemos hacer diferentes, que podemos cambiar, que son las que les quiero compartir. Número uno, poor preparation and no definite activity plan to follow. Número uno, poca preparación acompañado de poco planeación de las actividades que tengo que hacer. If you fail to plan, then you've planned to fail. Si fallas al planear, estás planeando fallar. And I want you to think about that. If you don't know where you're going, how do you know how you're going to get there? Y ponte a pensar que si no planeas a dónde vas a llegar a un punto en que llegaste y no sabes cómo ni a dónde. For newer people, pretty simple. You follow the 30-day brand leader journey, ETT, first week, strive for that. No later than the first month, create a story. Y para las personas que son nuevos es muy sencillo. El Brand Leader Journey que tú tienes y lograr ETT en tus primeras semanas y alcanzar esos bonos que tienes de inicio.
If you're an ETT, you want to be an ETL in the second 30 days, or do it within the first month to create a bigger story. Y si quieres ETT, pues le estás apuntando a ser ETL y ojalá poder hacerlo en los primeros 30 días y empezar a crear tu historia. And if you're a TC, you want to engage in the 30-day brand leader journey with your brand leaders to make them qualified brand leaders, to make them ETTs and ETLs and grow through their in their organization, of which makes you money and increases your income. Y si eres un TC, lo que tienes que hacer, como ya has vivido el proceso del Brand Leader Journey, tienes que ahora acompañar a tus nuevos en la organización a que vean el Brand Leader Journey, que pasen de Brand Leaders a QBLs, a ETTs, a ETLs y creas la historia de ellos y a tu vez esto te va a generar un ingreso adicional. Número dos. Número dos. Lack of practice and steady improvement of inviting skills and one-on-one opportunities to talk to people and the skills that you need in order to do that as well. Número dos, dejas de mejorar al momento de presentar la oportunidad o al momento de hablar con más personas. Te quedas como en un estado de no querer mejorar tus habilidades para hacer esto. When I copied and recorded some of the best presenters early in my career, I listened to those presentations on tape in my car. It had to be 10 times a day. That same voice saying the same thing every day. It was insane. Recuerdo que cuando era joven construyendo este negocio, lo que yo hacía es que ponía a esos grandes líderes en el cassette. Y cuando estaba manejando ese cassette lo ponía y lo escuchaba por horas, una y otra vez. Puede que suene un poco loco, pero eso es lo que yo hacía. Loco. I was crazy to learn and conquer this opportunity. Yo estaba fanático por aprender y quería conquistar esta oportunidad. And so there's a message in that, and that is, it's a decision. It's just a decision to learn. There's no excuse for that. Y el mensaje que está detrás de esto y los que le quiero compartir es que esto es una decisión de ustedes de aprender. Here's another reason why people stagnate is that they make a small or no contact list whatsoever when they get started. Otra razón por la cual las personas de pronto llegan a un punto en el que no pueden avanzar más es porque no han tomado el tiempo de construir su lista. No le toman el tiempo de hacerla de manera adecuada. Do you know how many regional and senior vice presidents walk by you every day that are not on an agreement yet? ¿Saben ustedes con cuántas personas se topan a diario que son futuros RVPs de la compañía? You know, that came to me when I had a list. I had a very extensive list, but in the beginning, I didn't reach all the important people I wanted to. Al comienzo de mi carrera me pasó algo y era que yo tenía una lista muy grande. Sin embargo, no pude contactar a esos grandes íconos de la industria. I learned a lot of lessons along the way in building organizations. Aprendí muchas lecciones personales durante mi crecimiento y construcción de mi negocio en la industria. One of those lessons was learned when one of the top people on my list I didn't get to right away walked into the room invited by somebody else. Y una de las cosas que más recuerdo es que uno de los top personas que tenía en la lista entra al lugar donde yo estaba, invitado por alguien más. I was so sick to my stomach. Eso me dio un dolor de estómago. I wanted to throw up right there. Quería trasbocar en ese mismo momento. Especially when I found out they weren't invited by someone in my downline. En especial cuando me di cuenta que alguien en mi equipo lo había invitado a él. This was in the first year or two I was in the business. Esto fue el primero o segundo año que estuve en el negocio. And that person eventually became a regional vice president, and I lost probably several $100,000 in income. Y esta persona se fue convirtiendo en el tiempo en un RVP
Y lo que me duele es que esa persona me cuesta hoy el día unos cientos de miles de dólares. Another thing about that list is that don't think that that list is on this. It's not. You got to make a physical list. Physical. Empty the contacts on a piece of paper. It may take several pages, which is good. Lo primero que hagan, y no quiero que su lista esté en este celular, sino quiero que cojan todo lo que está en este celular y lo pasen a unas hojas. Y ojalá sean muchas, porque si son muchas hojas, esto es muy bueno. Here's another problem. Este es otro problema. Irregular or no involvement at all in the weekly presentations, or having a system for in-home meetings or leadership calls, information, the things that you would do to inspire your team to engage. Es no planear y no estar involucrado en las diferentes actividades de presentación de negocio, llamadas de liderazgo, apoyo en las reuniones en casa. Esto es un gran inconveniente cuando tú no haces parte de este proceso en tu organización. Let me tell you what I know about leadership. Déjame decirte unas cosas que yo sé sobre liderazgo. I will not follow an inconsistent leader. No voy a seguir a un líder inconsistente. I will not follow a leader that isn't passionate. No voy a seguir un líder que no tenga pasión. I will not follow a leader that shows up one week and takes another week off, and I can't reach them that entire week, and then they show up again. Yo no voy a seguir a un líder que está una semana, lo necesito en la siguiente, pero él no aparece y él solamente va a estar en la última semana en la presentación. Write this word down because it's going to be a very important word for you, hopefully, when you become a great leader. Quiero que escriban esta palabra porque esta palabra les va a servir mucho cuando lleguen a ese punto de liderazgo en sus carreras. This is what leaders must never be. Esto es lo que los líderes nunca deben de ser. Here's the word. Aquí está la palabra. Unpredictable. Impredecible. You never want to be an unpredictable leader. They can't count on you because they don't know if you're going to show up, not show up, if you're going to follow up, not follow up. El problema de un líder impredecible es que no puedes contar con él, no sabes si va a estar en la llamada, no sabes si va a estar en el evento, no sabes si vas a contar un apoyo con él. In other words, your team needs to know they can count on you. En otras palabras, tu equipo debe saber que puede contar contigo. Your word matters. Tu palabra vale. Here's another point I want to make. Aquí es otro punto que quiero hacer. They seldom, meaning people seldom or never put prospects on three-way calls or third-party calls with their upline expert. You're not getting a better voice, a better vision to help that person see the opportunity. Otro inconveniente que tenemos es que esas personas que están en tu organización, estos nuevos brand líderes, no están conectando a una persona de mayor jerarquía que haya recorrido el camino en una llamada de 3 vías o una llamada tripartita. ETLs, let me explain to you your business plan. ETLs that are on this line. Los ETLs que estén en este momento en esta llamada, les quiero explicar su plan. If you are really engaged in this business, you need to require your upline team coordinators, the ones that can really help you, or your upline RVPs that can really help you in building your business and have them do many calls with you, as many days as they can with you all the time, because you're keeping them busy and you're bringing them great prospects. Los ETLs que quieren y confían y creen en este negocio tienen una tarea: contactar a ese líder ascendente, ese TC o ese RVP que les va a ayudar, que ustedes saben que
que va a ser predecible, que van a poder contar con él y que lo van a estar poniendo en contacto en tus reuniones en casa, en la llamada tripartita y que sabes que vas a estar con él. If you're a team coordinator, RVP or SVP on this line, and you're not doing at least 10, 15, or 20 three-way calls or Zoom calls to assist your downline in recruiting their prospects, you're not doing this business the way it should be done. Y si eres un TC o un RVP o SVP que estás en esta llamada y no estás teniendo entre 15 o 20 llamadas tripartitas con los prospectos de tu equipo, no has entendido cómo hacer este negocio de manera correcta. Punto final. Are we clear? Claro. ¿Estamos claros? This is the business we're in. Este es el negocio en el que estamos. Sharing our vision. Compartir nuestra visión. Using our words, our experience to help the lesser experienced become successful. Usar nuestras palabras, nuestra experiencia para aquellos que están recién comenzando, podamos ayudarlos en su camino de crecimiento. Here's another point. Aquí viene otro punto. You don't attend big events. Tú no vas a eventos grandes. You got to attend every event you possibly can, especially anything in your local market. There's no excuses. Tienes que estar enfocado no en los eventos grandes, pero en todos los eventos a los cuales tú puedas estar. En especial si son eventos que están en tu ciudad. Some of the inexperienced people or amateurs think, well, I've already heard that information, multiple times. Algunos de los que están recién comenzando, no tienes esa experiencia, de pronto pueden pensar y decir, pero esto lo he escuchado múltiples veces. Well, the information, my friends, is not necessarily for you, but your newer people, and they need to see that you see it as important for them to always be there. Y lo que quiero que sepan y entiendan es que mucha de la información probablemente para ustedes ya la conocen, ya la saben, pero es que no es para ustedes, es para esos nuevos que están entrando a su organización, que no conocen y quieren que sepas que a ti te importa estar con ellos. Your thinking needs to change from attending the event to doing the event or becoming part of the event. Tu manera de pensar tiene que cambiar de decir, voy a ir al evento, a crear eventos o me voy a involucrar directamente en el evento. Let me explain to you about leading by example. Déjame explicarte algo sobre liderar con ejemplo. Never do anything halfway. Nunca hagan nada a medias. Never show a poor example of the right example. Nunca muestren un mal ejemplo del ejemplo correcto. Because all you're going to do is discredit yourself and your people will not respect you. Porque lo único que vas a causar es que vas a tener vas a perder credibilidad en tu organización. I have actually seen in Colombia and Mexico leaders give presentations that were, in my opinion, awful. En mi opinión, he estado en México y Colombia y he visto a diferentes líderes hacer presentaciones que no son muy buenas. Now, here's the good news about me saying that. Ahora viene la parte buena de haber dicho esto. I know it doesn't sound like there could be good news, but there actually is. Sé que de pronto no suena que van a ser buenas, pero créanme que sí lo van a hacer. The good news is that the prospect that's hearing it for the first time doesn't know what they should be hearing in terms of how it should be said. So they're taking the information at face value and looking at it based upon the information you give them. Lo bueno es que ese prospecto al cual estuviste al frente y le diste esa presentación, el prospecto no sabe nada, nunca la ha visto, no sabe qué esperar y lo único que se lleva es el performance que hizo el líder.
And the people that are very experienced in giving presentations, the good news for them is their thinking is, if this guy made it, holy cow, I know I can make it. Y las personas que de pronto no son nuevas y quieren crecer en este negocio y ven a ese líder dando una presentación, ellos van a decir, hombre, si esta persona dio esa presentación así de mala, yo puedo hacer un mejor trabajo. I hope some of you are kind of laughing at that because it's the truth. Yo espero que algunos de ustedes en este momento se estén riendo de lo que acabo de decir, pero quiero decirles que esta es la verdad. And by the way, it's not an attack on the person, it's an attack on the performance. Y quiero que separemos en un momento, esto es un comentario relacionado a la ejecución de algo, no a la persona que lo hizo. When I looked at this for the first time 26 years ago, I saw a presentation that I would never give, but the person did the best that they could. Cuando comencé en esta carrera me di cuenta, vi una presentación que no fue la mejor presentación, pero esa persona que la hizo dio lo mejor de sí mismo. Or at least that's what I hope they were doing. O al menos eso era lo que yo esperaba que ellos estuvieran haciendo. So just know, for the right person in the room, that motivates them either way, whether they hear professionally or unprofessionally. If they're the right person, they will absolutely enroll. Las personas con la mentalidad correcta, que entienden la visión de la compañía, independientemente si fue una presentación profesional o una totalmente desastrosa, esa persona se va a firmar. And that's really what I saw. I mean, there was no one making really any money, no revenue in the company, no track record in the company. But I saw a vision that as a professional, I felt, oh my gosh, if it's real, get out of my way. No one can stop me from doing what I am called to do. Y en ese momento, cuando yo escucho esa presentación que no fue tan profesional, como yo sí quería hacerlo, yo tenía la visión, dije, me voy a centrar en la oportunidad. En este momento de ser, lo que me acaban de presentar, de ser real, voy a coger esta oportunidad, la voy a hacer mía y nadie me va a parar. Here's another thing that I see in individuals that are experiencing failure or stagnation. Here's another thing. Esa es otra cosa que veo cuando las personas se quedan en un lugar y no han podido avanzar o se siente que están fracasando en el negocio. These people have a strong tendency to look for the negatives, to not focus on the lack of production they currently have. Y estas personas que están en este punto cometen el error de centrarse probablemente en los inconvenientes, en las cosas negativas y se olvidan por completo del crecimiento de su negocio personal, del crecimiento de su negocio, de lo que es producción en ACN. You know, no matter what negative there may be, it doesn't matter what it is, rates or, you know, a situation that you experience with a brand leader, you know, none of that really matters to the prospect that you're in front of tomorrow. Quiero que sepan que cuando están presentándole a ese prospecto, todos sus problemas personales, todo donde se enfocaban en lo negativo, ese prospecto no tiene ni idea de esa parte, ni de las ofertas, ni del producto, de nada de eso. This business is about one thing, new blood, new people in your business that can add energy, add life, add advancement forward in your organization. Este negocio se trata de una sola cosa, los nuevos socios en tu organización, esas nuevas personas que van a llegar con nuevas historias, con nuevos ánimos, con una nueva lista, con nuevas cosas para tu negocio. And passion and commitment, failure, to have that passion, the fire in the belly and the commitment to do what it takes until you win. Y el compromiso, y de verdad el compromiso y la pasión de
independientemente de los fracasos, de los éxitos, tú continuar con esas ganas de construir este negocio? Here are two questions that will determine your level of passion and commitment to reach the top of the ACN mountain. Aquí vienen dos preguntas de compromiso y de pasión sobre si quieres construir o no el negocio de ACN. Here's a question I ask myself and my team. Esta es una pregunta que me hago a mí mismo y le hago a mi equipo. If the 5 founders of ACN worked like I've been working since I got involved, would the ACN opportunity still be alive today? Si los 5 fundadores de ACN trabajaran tan arduamente como yo hubiera trabajado este negocio, ¿ACN seguiría? Here's the second question. Aquí es la segunda pregunta. If everyone in my group, including my upline TC or downline TCs or RVP, duplicated every single thing that I did every day, would that set a good example? Si las personas que están en mi organización, el TC que se encuentra en mi línea ascendente o en mi línea descendente o mi RVP, si todos hiciéramos lo que yo hago, ¿sería un buen ejemplo? I mean, would that make me a great leader and sponsor? ¿Eso me haría un gran líder? ¿Un gran auspiciador? Or would they consider me a business building embarrassment? ¿O me considerarían un fracaso en emprendimiento de este negocio? Which do you want to be? ¿Cuál de los dos quiere ser? I was told that if people talk about you when you're gone, there's only one of 2 ways they're going to talk about you. Y me han contado y he escuchado mucho que en el momento en que nosotros no estemos más en este plano, las personas van a decir una o dos cosas de ti. You know, as I think about legacy and what you were called to do in life, Cuando pienso I think about these things. Cuando pienso en un legado o el motivo por el cual yo vine a esta tierra, yo pienso en este tipo de cosas. So if somebody was to talk about you, one of 2 ways, it's either going to be as an example or as a warning. Y me he dado cuenta que de ti van a decir 2 cosas. Él fue un ejemplo a seguir o él fue un llamado de atención. So you're either going to be an example or a warning. Vas a ser o un ejemplo o una precaución. And that kind of scares me. Y esto me asusta a mí. Because I lived, did it matter to anybody? ¿El hecho que yo haya vivido le importó a alguien? What difference did I make in the lives of people that I knew? ¿Qué diferencia hice en las personas con las que conocí? That mean the most to me in my life? ¿Qué significan lo más preciado para mí en mi vida? My children, my relationships? Mis hijos, mis relaciones. So these are the things that I want you to think about. Estas son las cosas que quiero que tú pienses. You think this is difficult? This is not difficult. ¿Tú crees que esto es complicado? Créeme que no lo es. The conclusion is ACN and Flash is very simple. La conclusión es que ACN Flash es muy sencillo. We both do only 2 things that we need to do in order to both have a plan and a fair level of success if we do these 2 things with frequency. Es muy sencillo. Hacemos 2 cosas repetidamente que van a construir este negocio. Son solo 2 cosas muy sencillas. Here's number 1. We offer the essential services that people use every day, services they're accustomed to, they're paying for each and every month, and offer these services at a savings most of the time
an ability to get them for free. That's one. Número uno, lo que hacemos en ACN es dar la posibilidad a las personas que puedan tener servicios que ya están pagando, que los puedan conseguir o a una mejor tarifa o igual, pero la posibilidad de que los tengan gratis. And the second thing we do is we present an income opportunity that offers financial improvement, including true potential for financial independence to thousands of people out there who need what ACN offers, but are not yet aware of ACN. Y el número dos es que compartimos la oportunidad a personas que no conocen de nosotros de poder ganar y de construir potencialmente un ingreso, una libertad financiera, compartiendo esta oportunidad por medio de servicios esenciales. So, simply put, if you are doing enough of one or two or both, the rest of what you need to do is to plug in that will create a vacuum to pull you into that. Y si lo estás haciendo el 1 o el 2 y los continúas haciendo, esto va a hacer que, como si fuera una aspiradora, te jala hacia él y puedas construir y construir este negocio de manera correcta. If you truly want to reach the top of the ACN mountain, just contrast your personal approach, your attitude, and actions against the things that create failure and stagnation that I've covered on the first part of the call. Y lo que tienes que hacer en este momento es mirar tu pensamiento, tu actitud, tu actividad y compararla contra esos que han logrado grandes cosas o con esas actividades que me han puesto en el lugar de fracaso o lugar de no crecimiento en donde estoy. And then just make the corrections. Y entonces haz las correcciones. Remember, however, that nothing is easy for the unmotivated except failure. Recuerda que nada es fácil para los que no están motivados, salvo una cosa, el fracaso. As always, the choice is uniquely yours. Como siempre, escoger dependerá siempre de ti. I say choose to be the leader that others want to follow. Yo te digo, escoge ser ese líder que los demás van a seguir. I hope you got something out of this today because we're entering a new era of our company. Espero que toda esa información que les he querido compartir les haya servido porque estamos entrando en una nueva era de la compañía. We're already looking at more services for Colombia. Ya estamos mirando para más servicios en Colombia. As you know, we're looking for more services in Mexico. Como ustedes ya saben, estamos buscando para más servicios en México. And by the end of October, we should be in that second service of internet for sure. Y para la tercera semana de octubre estamos apuntando a tener este servicio en México. And you're going to be very, very excited about what 2020 brings in terms of expanded opportunities all throughout Latin America. Y créeme que vas a estar muy ansioso y muy emocionado de las futuras oportunidades que tenemos para Latinoamérica en el 2020. We will continue to invest in the company's future and in yours. Vamos a continuar invirtiendo miles de millones de dólares en la compañía y en ti. And all we ask of you is to improve the quality of your life and do your part in the expansion of this great company and its opportunity. Yo te pido que hagas ahora de tu parte en construir juntos una compañía, un legado con ACN. I think it's a pretty good deal. Creo que es un muy buen trato. The company spends millions and you take advantage of your license that you acquired in our company. La compañía invierte millones en tener estos servicios
y tú, por la licencia que adquiriste, puedes usarlos todos y compartirlos todos. And I want to just make a comment to the ETLs that are on this line today in Mexico and in Colombia. Y quiero dar el último mensaje a los ETLs que están en este momento en la llamada en tanto México como en Colombia. And the truth is that your breakthrough truly is right around the corner. Y quiero que sepan para todos ustedes que el cambio, el momento que quieren de crecimiento en su negocio está a la vuelta de la esquina. Breakthrough. Hagan ese cambio. Siguiente nivel. And let me explain to you breakthrough. Déjenme explicarles lo que es tener este cambio. When things break, there's light that comes through. En todo momento siempre hay una luz que entra. So no matter what it is, whether it be your opportunity that is dark, your heart that is dark, when it breaks, light gets through. Créame que en cualquier momento de oscuridad, llámese en su negocio personal, en su corazón, en sus vidas, al momento que hay este rompimiento, este siguiente cambio, en ese rompimiento es donde se da espacio para que entre la luz. But breakthroughs don't happen without your participation. Pero este rompimiento no va a suceder sin tu participación. And that's what I discovered in my journey. Y eso fue lo que yo descubrí en mi camino. The company has made me a better man, a better father, a better brother, a better son, a better friend. La compañía durante todos esos años me ha convertido en un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hijo. One day, when we have a cup of coffee, hopefully some of us will together, you'll hear my story from childhood, and you'll know that I wasn't given anything, I earned everything. Algún día, y ojalá pueda ser con todos ustedes, nos podamos tomar una taza de café, y quisiera contarte un poco más cómo fue mi vida de joven, porque todo lo que tengo fue hecho y logrado por mí. Every ETL on this line needs to understand that every Circle of Champion member and every senior vice president was at one time an ETL. Para todos los ETLs que están en este momento en la llamada, quiero que sepan que todos los RVPs, todos los SVPs, todos los COCs, en algún punto en sus carreras, fueron ETLs. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. So, I hope you got something out of this. I speak from my heart. I really mean all the words that I say. Así que espero de verdad que hayas podido captar algo de lo que te quiero compartir. Todo lo que hago, lo hago con muchísimo amor hacia ustedes. At the end of this month, we'll be naming our 2020 Circle of Champions. Al final de este mes vamos a estar nombrando a los que estarán en el Círculo de Campeones del 2020. Stay tuned for all of those announcements. Quédense conectados para todos estos anuncios. And ETLs and TCs, the qualifications for you to be an ex-cadet in May of next year is to become a brand new regional vice president, and you will be an ex-cadet with us. Y para todos los ETLs y TCs que queremos que estén con nosotros en la calificación de ex-cadet para mayo del próximo año, lo que tienen que hacer es convertirse en RVPs. So let's populate these meetings in Mexico at the end of the month with all of the leaders coming in, as well as Colombia, Mexico, action-packed September to kick off momentum for the fourth quarter of the year. Así que en este momento ya los voy dejando, pero quiero que sepan que tienen eventos en México, tienen eventos en Colombia, que va a ayudar a tener a esos prospectos, a sus eventos, sus equipos en los eventos, y esto va a hacer que detonemos lo que será el último trimestre del año. And stay tuned for my tour. Those dates and locations will be announced. I'm looking forward to seeing you in a beautiful city in Mexico or Colombia, my next visit to Latin America.
Y por favor, quédense conectados porque vamos a estar anunciando en las siguientes comunicaciones lo que será mi gira tanto en México y Colombia, porque quiero estar con ustedes en Latinoamérica. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan Carlos, Camila, Jasmine, and all of you. God bless you and your families, and let's work hard. Trabajo muy duro. Muchísimas gracias por su tiempo. Me despido, me salvo a sus familias y mucho trabajo duro para hacer de esto el mejor legado para su familia. Gracias.